Minutos más consentidos de la radio. Opo Marín y Los Consentidos. Síguenos también en Facebook, Los Consentidos de Opo. Mándanos un mensaje al WhatsApp 8372-9478. De 3 a 4:30 de la tarde. Escucha Opo Marín y Los Consentidos por Actual 107.1 FM. De frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. 10:01 de la mañana, los buenos días a todos y a todas las que nos sintonizan de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana a través de su radio Actual 107.1. Estamos en el programa Al Descubierto. Hoy, invitado especial, hoy tenemos la presencia de un señor diputado de la Asamblea Legislativa, el señor Eric Rodríguez, y estaremos hablando de un tema que se ha vuelto un poco polémico en tiempos de crisis, y no solo en tiempos de crisis, ha sido polémico a lo largo de mucho tiempo. Es el tema de los apremios corporales. Existe actualmente en corriente legislativa y a cargo del señor Eric Rodríguez un proyecto de ley donde él ya nos va a explicar de qué se trata este proyecto, el impulso al que le quiere dar, los beneficios y los aspectos negativos que de pronto podrían envolver este tema. Juan Elgue, como siempre, los buenos días. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan aquí en su radio Actual 107.1 FM. Sí, hoy tenemos un tema interesante con el tema de los apremios corporales y el tema de la pensión alimentaria, premio corporal por pensión alimentaria. Como todo lo que ha sucedido en esta crisis, en esta pandemia, bueno, hay muchos sectores que se han visto afectados por el tema laboral y por la reducción de sus ingresos. Bueno, hay muchas personas que tienen que pagar una pensión alimentaria mes a mes y han quedado sin trabajo o sus finanzas se han visto reducidas debido al tema del COVID-19 o la emergencia que se ha suscitado. Hoy tenemos de invitado a don Eric Rodríguez, que él es diputado de la República y él se ha interesado mucho en el tema del apremio corporal y ha presentado, sí, como lo decís vos, Eric, un proyecto de ley para tratar de minimizar el impacto que ha tenido el tema del COVID-19 en las personas que tienen que pagar una pensión alimentaria mes a mes. Ese es el tema que nos toca el día de hoy con el diputado don Eric Rodríguez, hablar sobre el apremio corporal por pensión alimentaria en este tiempo de pandemia. Le damos la bienvenida a don Eric Rodríguez. Don Eric, muchísimas gracias. Sabemos que están muy ocupados allá en la Asamblea Legislativa. Inclusive hoy había una manifestación ahí de personeros de las municipalidades, pero usted y nos hizo el favor de venir a hablar sobre el proyecto de ley con el tema del apremio corporal por pensión alimentaria. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí venía en carrera y ando escapado. Claro. Espero que Delfino no me siga, que le interesa tanto mi vida, para ver si ando escapado, pero le pedimos permiso a la Asamblea Legislativa. Entonces, en eso estamos muy tranquilos. O su alférez, que es Luis, no me acuerdo el apellido de don Luis, que parece que le interesa mucho la vida. Entonces andamos con permiso, lo primero que vamos a aclarar, y me lo otorgó el señor presidente, don Eduardo Cruz, a regañadientes, pero no. Pero ya se lo dio. Sí, correcto. No, es que vamos a ser claros. A mí me hace gracia porque aquí hay una corriente desde que llegó el PAC con Feoli y Santa Cecilia de los presos, ¿verdad? La mamá de Celso Gamboa, que esa gente tiene una corriente junto con Zaffaroni, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo recibí clases, por cierto, con un libro de Zaffaroni, con el ex magistrado suplente Henry Isa Alcuori, de materia penal. Entonces ellos tienen esas ideas sociológicas que prácticamente dicen que el que delinque
Y ojo, estoy poniendo la perspectiva del delincuente para luego caer en el tema que nos compete, de que el que delinque es porque la mamá era prostituta y el papá era drogadicto, y entonces prácticamente eso les da licencia para matar, robar y violar. Y hay gente que dice, bueno, mira, es que yo en una necesidad de ver a mis hijos con hambre, yo me tiro a asaltar. Y entonces yo siempre les pregunto, ¿y si el que asaltan es a vos estarías de acuerdo? Y ahí es donde cambia la cosa. Porque aquí las cosas son muy diferentes. Entonces esas teorías abolicionistas lo que le van a decir es que la cárcel no regenera, sino que degenera, y que tratar de reincorporar a la sociedad, a las personas en la cárcel es como enseñarle a jugar fútbol. Eso nos lo decía Henry Isa a un niño en un ascensor. Entonces cuestiones de ese tipo que se vienen dando. Mire, la cárcel existe y se debe cumplir por un asunto de que hay gente que le hace daño a la sociedad. ¿Y qué? Yo prefiero que una persona esté en la cárcel a que esté en la calle asaltando o violando, porque yo no quiero que no sea mi esposa ni mi hija, y a como están las cosas, cuidados y hasta uno con este tipo de situaciones. Pero vea qué curioso, están soltando reos por el tema del por COVID. el tema del COVID-19, un tema que nos tiene totalmente dormidos, porque aquí esos son los sistemas de control. George Orwell, en su libro 1984, nos da las 3 claves para controlar una sociedad. Una es el idioma, y ese cuento del idioma inclusivo es el que viene también a dañar. Entonces, ya depende cómo se digan las cosas, ya esto no es cierto, no. El otro es el cambio de la historia, ¿verdad? Empezar a decir, no, lo que dice la historia, no, corrijámoslo. Y el otro, obviamente, que tiene que ver con la dominación de masas. En este país pareciera que el único problema que tenemos es el COVID-19. Usted hay en ciertos medios de comunicación y oye las conferencias de prensa y todo es de COVID-19. Aquí lo de la OPAT se acabó. Lo del SAR el que acaba de aparecer. El que acaba de aparecer. Pocos medios lo mencionan y todo se oculta. Y si usted hace la más mínima crítica, usted está en contra de la patria y de la unidad nacional. Esto es una barbaridad. Igual está pasando en el Parlamento, donde tenemos una oposición totalmente, no toda, pero una gran parte, subyugada a lo que diga el Partido de Acción Ciudadana. A mí me extraña el Partido de Liberación Nacional. De Restauración Nacional no me interesa. Si lo voy a decir aquí, si el señor Avendaño ha sido un mercader de la política. Esa es su realidad, y mientras tenga un puesto en el directorio ahí va a estar feliz. Pero a mí me extraña, el Partido de Liberación Nacional, yo creo que lo que quiere es que el PAC vuelva a ganar. Y no sé si algunos ya están tan alineados que al ver que van a perder, lo que están buscando es un huesito de ministros de algo en el próximo administración PAC, a como le están dando. Calcule que el PAC, solo en préstitos, nos está llevando a más. Aclaremos lo que es un billón, porque la gente no sabe lo que es un billón. Mucha gente no sabe, y dependiendo si uno lo ve a la española o a la inglesa. Porque un billón en términos gringos o en términos ingleses es 1.000 millones. Y un billón en términos españoles es 1 millón de millones. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer la aclaración. Ahí nos queda claro. Ahí es donde tenemos que ver. Y nosotros estamos utilizando el término billón no como 1.000 millones, sino como un billón, como 1 millón de millones. Entonces vea que se ocupan 4.4 millones, nos dice el ministro de Hacienda, para hacerle frente a todos los gastos del Estado, o sea, su presupuesto, en este año. Y ya con solo empréstitos nos llevan 3.3 billones, ¿entendido eso? O sea, que solo les queda por financiar una cuarta parte. Y una tercera parte ya la financiaron en el mercado interno. Entonces, ¿para qué quieren tanta plata? Para entregar bonos a hacer campaña política y asistencialismo y populismo. Esas son las cosas curiosas. Pero bueno, vuelvo al punto. Decíamos que se están soltando reos con el cuento del COVID-19, pero la gente con pensión alimentaria ahí sigue metida. ¿Qué es? Que a los reos sí les da el virus y a la gente con pensión alimentaria no. Vamos a llegar este año posiblemente a una tasa de desempleo histórica. Y yo he dicho que aquí lo peor, la gente cree que lo peor es lo que estamos pasando. Es lo que viene. Lo peor es lo que está por venir. O sea que esto tenemos que ser totalmente claros. Y a mí me hace gracia porque hasta una compañera de trabajo que yo trabajé en el Ministerio de Salud me dijo que había que obedecer. Yo le dije, obedecen las mascotas, obedecen los enajenados. Uno acata las disposiciones del Ministerio de Salud. Pero ese asunto de ser sumiso, de ser enajenado, de decirle sí al gobierno absolutamente todo, y como tienen el sabor del mes, que es el ministro de Salud, entonces ahora todo lo que diga el ministro de Salud es santa palabra. Pero acuérdese que el ministro de Salud hace poco nos decía que las mascarillas no servían para nada, y después más bien hasta nos estaba enseñando cómo ponerse las mascarillas. Pero si que son 2 momentos diferentes. Sí, son 2 momentos diferentes, le dije yo. Pero es que la Tierra no puede ser plana en un momento y redonda en otro. O sea, la Tierra es redonda y punto, por lo menos ovalada o ahuevada,
para ponerlo de alguna manera, pero no es un asunto de momentos, ese es un asunto totalmente distinto. Inclusive hay mucha gente que ha pensado en candidatear, bueno, ahí al nivel popular ya hablan de Román Macaya, inclusive hablan del ministro. Bueno, eso es lo que la gente Román dice. Macaya fue precandidato del PAC. Y ahora es el sabor del mes, por eso le digo, vamos a ver si dentro de 3 meses lo que se ocupa es alguien que nos diga quedémonos en casa o alguien que nos diga le voy a ayudar a usted a hacer las condiciones para conseguir empleo. Yo creo que esa es la gente que ocupamos. Claro, y en política este tema es así. Claro, aquí, como dijo Pepe Figueres, aquí no hay escándalo que dure 3 días. Pero vea lo preocupante, en materia jurídica hay un aforismo que dice que nadie está obligado a lo imposible. Mire, ¿quién está consiguiendo trabajo si más bien la gente está perdiendo el trabajo? O sea, nosotros vamos a tener un desempleo que va a rondar entre un 25 y un 30%. O sea, este desempleo es tan histórico como el que tuvo España hará unos 10 años, una cuestión por el estilo, ¿verdad? Estamos hablando de que en la Gran Depresión de 1939, el desempleo en los Estados Unidos era de un 25%. Entonces la situación es muy difícil. Entonces no es una injusticia, que a mí ya me parece una injusticia. Y este proyecto yo lo había planteado. No solo para el COVID, y creo que Peña también, el diputado Rodolfo Peña también ha hablado al respecto, de que en el caso de una pensión alimentaria, la gente usara una tobillera por lo menos para que vaya a conseguir trabajo, porque en la cárcel no va a conseguir trabajo. Entonces, ahí más bien, le privamos de ver los hijos, le privamos de la posibilidad de conseguir trabajo, y le estamos privando a los menores la posibilidad de sufragar los gastos alimentarios y de vivienda que deben tener. Entonces, como decía, nadie está obligado a lo imposible. En este momento, donde hay gente desesperada que no consigue trabajo, ya la había, porque yo quiero ser claro, aquí el cuento es que todo es culpa del COVID. Sí, no. Antes. O sea, teníamos un desempleo del Claro. 12,4% Sí. o 12,5%, si mi memoria no me falla. Y ese desempleo se va a duplicar, y más que duplicar, con toda esta pandemia que estamos viviendo. Entonces es una injusticia que la gente esté en la cárcel. Primero, hay un peligro de contagio. Segundo, no va a poder conseguir empleo. Tercero, la situación del mercado no está dando para generar empleo. Con 2 noticias terribles que espero que sean transitorias, que Panamá y Nicaragua nos cierran las fronteras. O escucho a algunos medios decir que están boicoteando a Costa Rica. Mire, qué raro, por eso es que a veces los ticos caemos mal en muchas partes de Centroamérica. Y es porque siempre la culpa es de los otros y no nuestra. ¿Será posible que solo nosotros tengamos razón y que 5 países de Centroamérica están equivocados? O sea, puede ser. Sí, es que Yo no siempre estoy diciendo que no. Es que siempre decimos que es Nicaragua, ¿no? Pero es que aquí está Pero Guatemala, están está todos. Honduras, Panamá, Entonces, está... Claro, es que cuando usted tiene filas de tráiler ahí metidos durante 3 días mientras dan los resultados de la prueba, mire, aquí la gente ocupa comer y ocupa trabajar. Y en estos momentos hacer eso es lo peor que le puede pasar al país. El artículo es sencillísimo. Tiene solo el proyecto es sencillísimo, tiene solo un artículo. Cuando la persona deudora pruebe ante juzgado, y ojo, que tiene que probar. Ya no estamos diciendo, es que no me dio la gana de pagar y entonces ya me voy. No solo decir. Sí, pruebe ante juzgado de pensión alimentaria correspondiente que durante la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19 perdió su empleo o fuente de ingresos, no se le aplicará el apremio corporal contemplado en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Dicha medida se podrá aplicar una única vez por un plazo improrrogable de 3 meses, rige a partir de su publicación. Ese es todo el proyecto y me parece que esto tiene hasta un aspecto humano. Don Eric, hay un pavor enorme por hacerle reformas a esa ley de pensiones. ¿Qué es lo que pasa? Mire, yo aquí lo que veo, permítame quitar el sonido a este chiquito por aquello de que nos jalemos una torta, de que aquí mucha gente ha guardado silencio. Y que aquí pareciera que ahora ser blanco, hombre y de cierta posición social es un pecado. Y entonces aquí no. Vea, el neomarxismo cultural, que es la izquierda actuando, siempre va a buscar un enemigo. Siempre va a buscar enemigo. El proletariado contra el capitalista. La mujer contra el hombre. Siempre tiene que buscar un enemigo. Y así no puede funcionar una sociedad. Una sociedad tiene que funcionar porque la familia, que pueden haber miles de familias y formas de familia, bueno, no sé si miles, es un complemento de hombre y mujer. Pero si vemos al hombre como el enemigo y a la mujer como la que siempre ha estado mal, mire,
A mí me parece que ese es el tipo de pleitos en que nos quieren llevar y en los cuales nos están metiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí muchos partidos, y lo voy a decir abiertamente, por cobardía, han estado callando o se han estado sumando a este tipo de movimientos. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguna gente ve en todo hombre un agresor doméstico. Cuando yo veo protestas ahí, en las calles, de ciertas feministas, y no solo en este país, en otros países también, con los pechos al viento y todo ese tipo de cosas, no, ahí son marchas feministas, y hablo porque hay diferentes tipos de feminismo. No, pero ahí sí están defendiendo los derechos. Pero ¿qué pasaría si un hombre sale en calzoncillos a media calle? No, ya ese es un obsceno, eso está faltando a la moral. Entonces, claro, aquí no estamos jugando parejo. Aquí no estamos jugando parejo, aquí le dimos vuelta y estamos buscando enemigos donde no existen, porque la forma de la izquierda es siempre poner a pelear a la gente. Ellos, si no tienen un enemigo, no están felices. Entonces vea usted el caso de Nicaragua y Venezuela. La culpa de todo lo que les pasa es de los gringos. Y ahora que los diputados mandamos una carta al Parlamento, a la OPS, los diputados oficialistas nos dijeron que éramos lacayos del imperialismo. Bueno, a mí me alegra, porque si a mí más bien el sandinismo me defiende, acuérdense que fue el Frente Amplio el que fue a celebrar el aniversario no sé cuánto allá en Nicaragua. El día que a mí me defienda los chavistas o me defienda el sandinismo, ahí es donde yo me empezaría a preocupar y donde me empezaría a dar vergüenza. Pero vea que siempre tiene que buscar un enemigo, el hombre contra la mujer, el proletariado contra el capitalista, claro, el imperio contra los países latinoamericanos. Y entonces seguimos en este telele y en este telele, y tenemos que acordarnos que, por ejemplo, hay países latinoamericanos que tenían mejores ingresos per cápita y mejor Producto Interno Bruto que Corea del Sur y que Singapur hace 50 o 60 años. ¿Y qué fue? Que a nosotros nos exprimió el imperio y a ellos no. Entonces aquí hay cosas que uno tiene que empezar a atender. Ese tipo de polarizaciones sociales, ese tipo de clivajes en los cuales es experto el PAC, porque a mí me hace gracia, ahora hacen un llamado a la unidad nacional y en primera ronda nos metieron el matrimonio igualitario gracias a una consulta de Montserrat Zagot de la Defensoría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era un compadre hablado porque ahí estaba doña Elizabeth Odio también, ¿verdad? Y en la segunda ronda, con una gran ayuda de la nación, prácticamente lo que nos dijeron es que iban a defender a la negrita. Yo nunca he visto tantísimo ateo defendiendo a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Entonces siempre han sido gente de clivajes, y ahora nos vienen a decir que quienes criticamos o quienes opinamos diferente, entonces no somos patriotas, que este es el momento de unirnos, y cualquier cosa que usted diga o que no apruebe de un empréstito, entonces usted lo que está haciendo es una oposición que bloquea, es una mala oposición. Entonces aquí parece que la única forma es bajar la cabeza y decirle que sí. Pero bueno, yo creo que con este diputado y unos poquitos en la Asamblea Legislativa, yo creo que ahí van a topar con pared, y así no pueden ser las cosas en este país. Don Eric, hay 350 más o menos personas en el puesto 11, que es allá en la Reforma por apremio corporal. Y usted nos dice, bueno, han sacado personas que no, los que están ahí por apremio corporal, quede claro que no son delincuentes. Son personas que están con este tema del apremio. Han dejado salir a un montón de gente. Eso es responsabilidad del Estado. Si no los pueden tener en un lugar por miedo al contagio, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de hacerles una instalación o algo diferente para llevarlos ahí, no echarlos a la calle. Vea usted qué curioso. Sale la ministra de Justicia, segunda ministra de Justicia en esta administración. Ya vamos por el tercer ministro de la Presidencia en esta administración. Aquí yo creo que hay una rotación, como se dice en administración de empresas, hay una importante rotación de personal. Resulta que lo que le van a decir es que el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Justicia tiene que acatar lo que digan los jueces de garantía. Pero eso es música para los oídos, y es lo que ellos siempre han querido escuchar. Lo que ellos siempre han querido escuchar es decirle, suelten gente, cuando lo que debería hacerse aquí es más cárceles para tenerlos en mejores condiciones. Mire, hay hacinamiento, derechos humanos. Este cuento de los derechos humanos, y yo sé que van a decir que yo soy un troglodita y un retrógrado, por eso ya me han tratado de todo, así es que un epíteto más a mí, eso no es, no me ofende, digamos que eso más bien lo pongo en mi archivo y en mi récord. Ellos lo que nos van a decir, mire, es que los derechos humanos de los reos. Yo primero buscaría los derechos humanos de esos chiquitos que no tienen que comer. Yo primero buscaría cómo satisfacer los derechos humanos de una madre que no tiene dónde vivir. Yo primero buscaría esos derechos humanos antes de estar pensando en los derechos humanos de aquellos que han violado los derechos humanos de muchas personas en este país, que le han violado su derecho a la propiedad. Y aquí hay algo que no hemos entendido. Solo hay 3 derechos que no violan otros derechos. Y esos 3 derechos son la vida, la libertad y la propiedad privada. Son los únicos 3 derechos que yo puedo ejercer sin
limitar los derechos de otras personas. Porque usted me dice, derecho humano al agua. Ajá, ¿y de dónde sale la plata para hacer los acueductos? Tengo que cobrar algunos impuestos para poder hacer eso. Entonces quiere decir que ya estoy limitando el derecho de otra persona. A mí me hablan, derecho a la vivienda. Ajá, ¿y de dónde sale la plata para ese derecho a la vivienda? Entonces este es el tipo de cosas donde la gente cree que los derechos humanos son gratis. Vivimos en una sociedad donde todo ofende, decía alguien por ahí, en una generación. Y esta generación me parece que es una generación muy débil y espero que las que vengan ya con estos ocollones empiecen a ver que las cosas no son así. Es más fácil reclamar derechos que cumplir deberes. Y eso es lo que le ha gustado mucho parte de esta generación que nosotros estamos viviendo. O sea, yo no puedo llegar simplemente y decirle a una chimenea, si me da fuego, le echo leña. No, yo primero tengo que echarle leña para que me dé fuego y me dé calor. Esas son las realidades. Pero aquí vivimos en una sociedad donde todos reclaman derechos y nadie cumple sus obligaciones. Entonces, qué fácil. Mire, el violador está en la cárcel, pero se puede contagiar de COVID y entonces el juez de garantías dice que hay que soltarlo porque le respetamos los derechos humanos, pero entonces él sí tiene derecho a violar los derechos humanos de otras personas. Entonces, perdón, estamos en una guerra y en una guerra, si usted va a respetar derechos humanos, yo creo que usted pierde. Y esas son las realidades que no quiere venir a ver este país. Vivimos en una sociedad alcahueta, en una sociedad abolicionista, en una sociedad que cree que todos son derechos y que no hay que cumplir deberes y que creen que soltando gente la gente se va a resocializar. No, hay gente que le va a hacer daño a la sociedad toda la vida. Aquí lo único que hay que hacer es más cárceles. Y alguien me dijo, pero no hay plata para cárceles. Si un país ni siquiera tiene plata para cárceles, es un país fracasado. Ahí tiene que ver de dónde se saca. Hay personas que concesionan todo este sistema penitenciario. Eso podría ser una forma. Ahora, la otra forma es, se tienen que hacer más cárceles. Aquí no se ha botado un montón de plata. En La Trocha, le doy solo un ejemplo. En el Cementazo. ¿Cuántos módulos podríamos haber hecho con eso para que la gente diga después, es que están hacinados? Bueno, ahí no van a estar hacinados y se le dan condiciones. Pero aquí la situación es muy fácil. Aquí las cosas se han invertido. Tal parece que ahora ser criminal es ser un héroe y ser honrado es un pecado. Y esa es la forma en que nos han venido metiendo todo este tipo de cosas. O sea, esto es una transformación cultural y social. Yo fui alumno de la UCR por 14 años, saqué 2 carreras ahí en la Universidad de Costa Rica y una de ellas fue Derecho. Y yo sé que todas estas ideas abolicionistas vienen desde hace rato metiéndose. Y ahora que ganó el PAC, pues con mucho más razón han venido a hacer todo este tipo de situaciones. Yo lo que sí creo es que es una injusticia que gente que se ha quedado sin trabajo en estos días, tras de eso los castiguemos con la cárcel. Una sociedad no puede ser jamás tan injusta y violar los derechos de gente honrada. Un saludo para Stephanie Herrera, para Dayana Cibaja, Jorge Alonso Ávila, para John Cortés, para Hugo Gómez, para todos los que nos hacen su reporte de sintonía a través de cada una de las redes sociales, a través del Facebook o bien a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Don Eric, nos preguntan aquí a través del WhatsApp del Descubierto que en qué etapa está ese proyecto de ley, si ya se presentó y qué tendría que pasar para que se apruebe. Ya se presentó. Obviamente que el Ejecutivo esto nunca, y se presentó en sesiones extraordinarias. Hay que esperar. El Ejecutivo no lo iba a convocar nunca. Las extraordinarias terminaron ahora el 1 de mayo, bueno, el 30 de abril. El 1 de mayo empiezan las ordinarias. Y habría que esperar. ¿Qué es lo que pasa? Mire, si yo tuviera una fracción de 20, o yo tuviera una fracción de 25, a mí obviamente me hubieran escuchado más. Inclusive si fuera un voto decisivo para los 38, a mí me hubieran escuchado más. Pero a ellos no les interesa. Mire, ahí en ese parlamento, no puedo decir todos, pero hay un montón de políticos tradicionales que lo que miden es el cálculo político. Y entonces dependiendo a cuál sector se vayan a echar encima, entonces mejor nos quedamos callados o mejor nos plegamos a él. Les pongo solo el ejemplo del diputado David Gurzón. Algunos diputados hasta le pidieron la renuncia ipso facto, pero resulta que el muchacho nos menta la madre a 26 diputados y a él sí no le dicen nada, y si usted lo ataca, eso es homofobia. Entonces, ¿cómo va a estar la cancha pareja con estas no hay forma. Y hay políticos calculadores, 2 de ellos que aspiran a la precandidatura del Partido Liberación Nacional, que todo esto lo miden. Y eso suelta un tufillo muy agrio que la gente lo percibe. O sea, eso es como una relación de pareja. Cuando uno ve a la pareja muy calculadora, uno dice, aquí no hay amor, aquí lo que hay es interés.
Y eso en ambos lados. Y se revivió, don Eduardo, el presidente de la Asamblea quiere revivir esa moción. Hoy está un poco ardiente ahí, cuesta de moras, ¿ah? Me parece que don Eduardo, y yo lo voy a decir abiertamente y lo he dicho, es una forma de quedar bien con Dios y con el diablo, porque para cambiar el orden del día ocupa 38 votos. Sabe que no están los 38 votos para poner esa moción. Entonces vea qué fácil lavarse las manos. No, yo nunca estuve en contra de la moción. Yo la presenté, pero como no tenía 38 votos, yo me quito el tiro. Entonces, ese tipo de cálculos, esas cosas rancias y añejas de la política tradicional es lo que tiene a la gente cansada. O sea, yo digo las cosas por convicción, le caiga bien o le caiga mal. Yo no estoy en un reinado de simpatía. Estar en un reinado de simpatía me hubiera metido en otro tipo de cosas. Y si quiero caerle bien a la gente, lo más fácil es decirle, no, ¿cómo le van a dar 125,000 pesos? Endeudémonos más y ojalá le den 300,000 pesos y ojalá no trabajen en todo un año. No, pues eso suena lindísimo. En cambio es diferente cuando usted dice, hay que crear las condiciones para que la gente tenga empleo y que la mejor política de desarrollo que puede tener cualquier país del mundo y cualquier persona es un buen empleo. Esas son las realidades que uno tiene que ver, pero ahí hay mucho cálculo electorero, no electoral, electorero. Ahí se negocia por un puesto en el directorio como si eso fuera una trascendencia fundamental. Se negocia absolutamente todo y se ven los cálculos de donde no quieren que políticamente la gente salga herida, pero por eso es que salen heridos. O sea, yo no entiendo a la gente de Liberación Nacional, honestamente. Llevan 2 elecciones perdidas. La segunda ni siquiera entraron a segunda ronda y siguen haciéndole toda la corte al Partido Acción Ciudadana. Don Eric, y más bien la gente extraña ese control político que siempre se ha dado en la Asamblea Legislativa. Más bien, al ver la celeridad con que se han aprobado muchos proyectos, todo el mundo dice, bueno, ahí es un consenso total y todo el mundo está un puro amor, digámoslo así. Vea, el proyecto del Fondo de Capitalización Laboral, creo que la única persona que lo votó en contra fui yo. Uh-huh. Creo que la única persona que lo votó en contra fui yo. Y resulta que después nos meten un gol de 250,000 millones de colones, que es la emisión del Banco Central de Costa Rica en el mercado secundario para comprar títulos. Eso es lo que se llama de una u otra manera títulos del Estado, monetizar un déficit fiscal. Y la gente dice, ¿pero qué tiene eso de malo? Así empezó Venezuela. Y tienen inflaciones de más de 1,000,000%. Acordémonos que la inflación más alta que registra Costa Rica fue en la época de Rodrigo Carazo Odio, que fue en 1981, y la inflación, algunos dicen que fue del 80 y pico por ciento, otros dicen que fue del 100%. Ahí había que revisar, pero por ahí anda la procesión. Y vea el caos que provocó la inflación, porque la gente lo ve muy fácil. Mire, aquí hay que hablar un poquito técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. La inflación es un impuesto. Lo que pasa es que en vez de irlo a pagar a usted, el gobierno lo cobra automáticamente cuando sube los precios y esa parte se la deja al gobierno. Eso es lo que en otra época se llamaba señoriaje, que era cuando el rey, las monedas de oro, las hacía más pequeñas o les quitaba un poco de oro, se dejaba ese oro y volvía a dar esa moneda, ¿verdad? Entonces esas son las formas en que se hacen este tipo de situaciones. Pero la inflación castiga más, es el impuesto más regresivo. ¿Qué es un impuesto regresivo? Un impuesto regresivo es aquel que castiga más a los pobres que a los ricos, o sea, que terminan pagando más los ricos que los pobres, tal vez no en cantidad monetaria, pero sí porcentualmente de acuerdo a sus ingresos. Entonces vea lo que sucede. Suponga que hoy los precios suben un 15-20%, como estábamos acostumbrados, que no va a pasar, bueno, por lo menos no pareciera, como estábamos acostumbrados en los años 90, tuvimos inflaciones del 15%, del 20%, del 25%, más bien, ven una inflación de un dígito ahora, los que ya peinamos un poco canas, hasta nos sentimos contentos. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene plata, tiene propiedades, digamos, entonces las propiedades van subiendo de precio. Si usted tiene títulos valores, le están pagando una tasa de interés y esa tasa de interés es mayor a la tasa de inflación. Entonces las tasas de interés suben también y usted lo compensa de una u otra forma. Los que tienen salarios, pues los salarios van subiendo. Los que tienen una empresa, si todo sale más caro, yo también, como ahora pago insumos más caros, le subo el precio a mis productos. Pero ¿qué pasa con el pobre? Que tiene un salarito fijo, que hace chapias, o que recoge desechos. El plástico difícilmente le va a aumentar, digamos, de lo que lleva el plástico o de la chapia, va a aumentar al mismo ritmo en que está aumentando los precios. Y esos son los que terminan pagando más la tasa de inflación. Entonces, cuando el gobierno emite dinero, ¿qué es lo que sucede? Es lo que uno llama la inflación es mucho dinero persiguiendo pocos bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha plata y hay pocos bienes. Se da una especie de subasta donde los precios suben. Y donde los precios suben, los ricos tienen más posibilidad de defenderse que los pobres. Y eso se da por ese tipo de emisiones, donde se le dio ese gol al Banco Central y todavía no se ha corregido eso. Hablo solo de
por darle un ejemplo de eso. De lo que hemos visto estos días. De lo que usted me decía con la celeridad que se aprobó allá en el Museo de los Niños. ¿Dónde está? Por allá es. Yo ando medio perdido con los signos cardinales. Y yo dije, yo eso no lo voy a votar así como así. Viene el de los combustibles. Mire que todo es para plata para el COVID. Usted no ha oído otra cosa que diga plata para el COVID porque se viene, bueno, como el cadejo, no sé, como el coco, a todos vamos a estar muy mal, una cosa terrible. Y vea usted qué curioso, precios de los combustibles se congelan y esa plata va para el COVID. Eso es lo que le está restando es competencia a un país donde los otros países sí están viendo el precio de los combustibles bajar. Y usted está viendo los precios de los combustibles quedarse congelados. Y usted para exportar tiene que competir con esos países. Claro. Se iba a aprobar, que por dicha la Contraloría lo destrozó, una ley para que el CONAPAN agarrara una plata de ahí, la diera y la Contraloría la desbarató. La asamblea no es para discutir las cosas a golpe de tambor. Para eso hay una ley de emergencias, entonces cambien la ley de emergencias. Para eso está otro tipo de cosas que pueden hacer. Pero la asamblea tiene que discutir los proyectos. ¿Cómo es posible que la asamblea tuviera la barbarie en el Museo de los Niños de renunciar al control político? Y aquí hay gente que tiene una idea absurda. Creen que el Parlamento tiene que ser una maquila de leyes. Entonces vean cómo compiten. El presidente anterior, Carlos Ricardo Benavides, dice, se aprobaron 140 y pico de proyectos. Carolina Hidalgo, se aprobaron 120 y pico de proyectos. Pues se puede aprobar proyectos que no sirven para nada. Yo he citado muchísimo a Beto Cañas en estos micrófonos también. Beto Cañas decía que él no creía en las leyes, y entonces le dicen, ¿para qué va a usted al Parlamento? Dice, para quitar leyes. Y dice, ¿por qué? Porque en Costa Rica solo hace falta una reforma constitucional que diga, se prohíbe la pobreza en Costa Rica y arreglamos el problema de pobreza. O sea, no es ese el tipo de cosas, el control político es fundamental. Y en el Museo de los Niños se renunció al control político. Igual, ese tipo de empréstitos, lo que nos dice el ministro de Hacienda en una nota que nos mandó, y yo hice eco de esa nota en el Parlamento, es que en este momento a él se le piden certezas, pero que por la situación del COVID no puede dar certezas. Palabras más, palabras menos. Entonces quiere decir que está pidiendo plata, pero que no sabe para qué. O sea, es como que yo le diga a usted, endeudémonos. Y usted me dice, ¿para qué? No sé, pero endeudémonos. Fíjeme. Por la emergencia. Claro, fíjeme a mí, tal vez porque, no sé si me va a quedar sin trabajo, pero puede ser que sí, puede ser que no. Fíjeme a mí para ir a pedir un préstamo por lo del COVID. Y yo te paso algo ahí. Y vos me decís, ¿pero para qué querés la plata? No sé, pero endeudémonos. Uno no puede ser tan irresponsable. Aquí los empréstitos tienen que discutirse. Y vea qué curioso. Todo el mundo habla en el Parlamento de eso y al final una gran mayoría va y le pone el dedo y le vota los empréstitos. Y aquí no están pensando en una cosa. Dele 125,000 pesos de la gente hoy. Digamos que le aguante 2 semanas, come. ¿Y después qué? Vamos a pedir otro empréstito para darle otros 125,000 pesos. O vamos a ver de dónde saca plata. Y voy más allá. Y dentro de 1 año o 2 años, ¿de dónde se va a sacar la plata para pagar esas deudas que rondan el 70% del Producto Interno Bruto? Y no es inmoral que esa generación se endeude y disfrute de esas deudas para que generaciones futuras tengan que venir a pagar esto. Esas son las cosas que uno tiene que cuestionarse en estos momentos. El día de hoy hablamos con don Eric Rodríguez, quien es diputado de la Asamblea Legislativa y ha presentado un proyecto muy interesante que vale la pena replicarlo en relación a la premio corporal por pensión alimentaria. Vamos a la pausa. Y ya casi volvemos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad.
Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Un saludo para Fiorella Fernández, para Thais, para Candy, para Raquel, para Lucy Ramírez, para Tatiana Maura, para todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a través del WhatsApp de Al Descubierto, 8996-3096, 8996-3096. Por aquí don Jorge Alonso nos hace un comentario a través del Facebook. El PAC hundió al país con más impuestos, dice don Jorge. También don Juan Carlos López dice, excelente programa, las cosas como son, así es como hay que hablar, don Eric. Sí, bueno, comparto las dos cosas aquí. Yo siempre me he considerado un político políticamente incorrecto. Pero y todavía no estoy seguro si soy político. O tal vez político, como lo decía Aristóteles, que el hombre es un son politicón, el hombre es un ser político, ¿verdad? Esa es una parte importante. Porque la gente cree que política es solo estar en el parlamento o estar en campaña electoral. No, política es preocuparse por hacer una reunión del barrio porque hay mucho ampón en la calle. Eso es hacer política. Hacer política es de que si no hay un hidrante cerca del barrio, se presente el recurso de amparo, se gestione ante la municipalidad o ante bomberos el asunto del hidrante. Eso es hacer política. Además, inclusive, ayudar a las personas es un acto genuino de política. La política que nosotros vemos en este país, todo el mundo la circunscribe a un asunto de política electoral meramente. Y eso no, eso es un ratillo. Lo que pasa es que hay una cosa diferente entre ser político y vivir de la política. Y aquí hay sectores que han vivido de la política. O sea, yo a veces me quedo asustado cuando yo veo, no voy a dar el nombre para no ofender. Hay muchos, ¿no? Sí, hay varios, pero una persona que fue ministro de Agricultura, ministro de Seguridad y creo que ministro, bueno, se me queda otro ministerio ahí, digo yo, este es el Mesías. O sea, sabe de agricultura, sabe de seguridad y a veces hasta los ponen de economía y uno dice, ¿de cómo es posible? Yo todavía sería un poco más reservado si en política dijeran que se da la meritocracia, aquella meritocracia de la que tanto habló Oscar Arias. Pero en política no puede existir la meritocracia. No es muy difícil que exista la meritocracia. Yo diría que es casi la excepción. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted es una persona que no está preparada para un cargo, pero es muy querido en su cantón? Tal vez a mí me sirva, aunque usted sea una persona sin conocimientos, pero porque fue muy bueno y la gente lo quiere mucho, me sirva ponerlo en mi papeleta como diputado cuando hay una persona muy capaz que conoce el tejimaneje del Parlamento y la presentación de proyectos. Entonces eso es muy difícil. Y también en política muchos puestos se dan por un asunto de confianza. Recordamos a una profesora de matemáticas que fue ministra de Seguridad en algún momento. Correcto, doña Yanina del Vecchio. Démosle el nombre de una vez. Sí, hay gente que no ha disparado, bueno, que no encendió ni un chiquichac de carajillo y lo ponen de ministro de Seguridad. Entonces aquí hay cosas que uno se queda pensando realmente. Uno dice, zapatero a tus zapatos. Y aquí es donde no se da una meritocracia. Y hay gente que le gusta vivir de la política. Entonces es aquellos que ustedes ven, este año son diputados. Si le da bien con el partido, el otro año son ministros, el año que viene vuelven a ser diputados. Y también mencionaba esto, ¿por qué? Porque muchos puestos no se dan por capacidad, sino por confianza. Entonces yo puedo tener una persona sumamente capaz, pero si no es de mi confianza, ese no cuenta. Pero si hay otra persona que
digamos que es bastante obtuso, pero es de mi confianza, entonces esa persona va a entrar a jugar ahí. Entonces yo por eso cuando hablo de políticamente incorrecto, es que definitivamente este país está ayuno de alguien que diga las verdades sin tanta diplomacia, sin tanto subterfugio, sin tanto eufemismo para decir las cosas. Y yo pienso que eso es lo que ocupa un país. Yo hablo con la gente en la calle desde antes de meterme en estas lides, que yo estaba bastante retirado de todo esto. Y la gente lo que quiere no son esos cálculos, porque hay gente que casi que ve una encuesta. Le doy un ejemplo. ¿Qué opina del matrimonio gay que le llaman igualitario? Igualitario, yo siempre he dicho, igualitario es un matrimonio donde reina la igualdad. Eso se llaman uniones del mismo sexo y se acabó. ¿Qué le van a poner tanta carambada? Además, yo pienso que igualitario es el matrimonio mío y yo lo he dicho. Y hasta lo dudo porque yo creo que manda mi esposa. Entonces, en ese tipo de cosas, yo en eso soy muy directo. Pero entonces ven primero las encuestas a ver cuál es la opinión para ellos decir qué opinan. Y ese cálculo, ese tufo es el que la gente resiente. ¿Por qué? Porque uno no tiene que formular sus ideas por lo que la mayoría piense, sino por sus convicciones. Como decía Mahatma Gandhi, la verdad será verdad aunque lo diga una persona, y la mentira será mentira aunque lo digan 10 millones de personas. Esa es la realidad, y eso es lo que no quieren ver. ¿Por qué? Porque su forma de vivir de la política les hace irse para el lado de lo que opinan las mayorías, y así no se transforma un país. Por eso es que los países los transforman los estadistas, no los administradores. Nosotros no ocupamos un administrador en la presidencia de la República, ocupamos un estadista, y eso es lo que no tenemos en este momento. Don Eric, pero no, estamos hablando de inclusive ese cálculo ya en Asamblea Legislativa. Claro. A 2 años todavía, estamos a mitad de gobierno y ya se empiezan, nos comenta usted, a ver esos cálculos políticos para seguir ahí. No, pero desde hace rato. O sea, desde que se hace un directorio compartido durante 4 años. Entonces, la estrategia de ellos fue un pacto verbal. Pues yo no sé si lo hicieron escrito. Por lo menos yo no tengo la copia, pues yo no estuve en esa reunión. Pero sí he hablado con los compañeros donde me han dicho, el primer año el Partido Acción Ciudadana. Yo lo dije, un voto mío el PAC nunca lo va a tener, pero ni en una comisión. O sea, obviamente, así hubiera tenido una fracción de 40, un voto mío el PAC no lo hubiera tenido. Que sientan que ellos solo tienen 10 diputados en el Parlamento. Pero cuando esos 10 diputados, Liberación le arrima casi 17 diputados, casi todos ahí, ya son 27, y conseguir 2 votos más, eso es jamón. Eso es un jamón. Entonces, el primer año era el Partido Acción Ciudadana. El segundo año era Liberación Nacional. Pero ahí se metió Erwin Macís, de la unidad, a pelearle la presidencia a Carlos Ricardo Benavides. Entonces, digamos que el pacto ahí como que flaqueó. Entonces, el tercer año iba a ser la unidad, pero ya no, porque ya digamos que había roto el pacto. Entonces, quien entra ahí es Restauración Nacional, y aquí hubo un conflicto porque Carlos Ricardo quería seguir y Liberación quería 8 años, porque como era el asunto así, PAC, Liberación, Unidad, hasta el 4.º año le tocaba a Restauración Nacional. Y ojo que era una Restauración Nacional diferente al que tenemos hoy, porque era Restauración Nacional de 14 diputados. No de 7 diputados como tienen ahora. Entonces, ahí todo, yo hablaba con don José Miguel Corrales, con quien discrepo de algunas cosas, pero realmente uno no puede decir que no es un caballero de pies a cabeza. Y don José Miguel me decía, mire, el directorio, el presidente lo que hace en el directorio es dirigir un debate. Casi que es mejor que nombren a alguien del Poder Ejecutivo y que venga a dirigir el debate y a dar la palabra. Claro, detrás de esto hay otras cositas. Este es un directorio rarísimo, es un parlamento rarísimo. ¿Por qué? Porque hay un director administrativo y los nombramientos los hace el directorio legislativo. Entonces ahí hay huesitos que es interesante ver cómo se agarran. Y lo otro es el manejo de la agenda. Entonces esos 2 juegos de interés son los que hacen atractivos el directorio como tal. Pero en cualquier parte del mundo hay un director administrativo. ¿Cómo el directorio legislativo va a estar haciendo nombramientos? Calcule que la segunda secretaría es la que se encarga de darle el permiso para que los carros salgan. Entonces uno tiene que dirigirle la carta cuando va de gira en un carro de la Asamblea al directorio legislativo para que la segunda secretaría le diga a uno si le da permiso o no. Perdón, el directorio es para dirigir el Parlamento, no para estar dando carritos. Correcto, para eso hay un director administrativo. Pero es un Parlamento muy extraño. ¿Por qué no quieren cambiar eso? Porque hay intereses fuertes, políticos y de manejo de agenda, que les dice, no, es bueno que nosotros tengamos hasta el control administrativo de la Asamblea Legislativa. Que siempre ha sido de esa forma. Correcto. Don Eric, para hablar un poquito del proyecto, bueno, usted antes de presentar este proyecto anduvo metido ahí en el puesto 11 de la reforma. Yo anduve metido ahí y espero
que haya sido la única visita que haga. que me toque hacer ahí. Eso fue antes de presentar el proyecto, que usted fue a ver cómo estaba el asunto ahí. No, horrible. Y tuve que ir a máxima seguridad. Mire, es algo... Hay gente que se institucionaliza y hasta que les gusta estar en ese tipo de cosas. Yo espero comerme mi arroz y frijoles con toda tranquilidad. Realmente la vida no da para tanto. Y las condiciones en que están esa gente es terrible. Pero, digamos, ahorita van a decir, es que esto es venganza y la venganza no ayudará. Como aquí reina un amor tan grande que yo no sé. Yo creo que el reino de los cielos, más bien aquí le podrían dar clases con tanto amor que está transmitiendo el PAC y otro tipo de cosas donde todo es ofensa, todos tenemos que tratarnos bien. Esa es una forma, obviamente, de dominación para que usted no se rebele y usted no diga las cosas que piensan. Esa es la izquierda y el neomarxismo cultural que se da. Pero qué injusto ver que haya gente que hace un esfuerzo, que quiere ver los hijos y que esté en condiciones de hacinamiento en un galerón, pero eso no son celdas, esos son galerones, y que no pueden conseguir trabajo. O sea, yo por eso digo, aquí uno puede hablar de derecho, y uno es abogado, y puede hablar, pero yo pienso que la justicia es tan básica, que una persona de buen corazón puede entender la justicia mejor de lo que lo puede entender un abogado. Y aquí tenemos que ser claros, en momentos donde ha habido gente que ha perdido trabajos, vea el caso de los aroneros, el 80% fueron despedidos, 120,000 personas a la calle, el caso de la gente que trabaja en hoteles. O sea, esto es una verdadera injusticia. Y tras de eso yo le voy a decir, mire, no puedo pagar la pensión alimentaria, y que tengamos la crueldad y que nuestras leyes permitan eso, de tener la crueldad de decirle a alguien, mire, a mí no me importa, usted va para la cárcel. Bueno, sí, pero no, usted está recluido. Bueno, no importa, pero voy a estar ahí viviendo esas condiciones. Eso es una doble injusticia y eso es un doble castigo. Entonces, aquí más que un asunto de legalidad, ¿qué es lo que busca el derecho en sí? No es la búsqueda de la justicia. La justicia es una palabra polisémica, porque lo que es justo para alguien es injusto para otra persona. En eso tenemos que ser totalmente claros. Pero vamos a esto. Hay cosas donde uno ve la justicia no por la definición, sino por los actos. Y es un acto de ingratitud, y aquí sí es un acto de injusticia, que alguien que ha perdido su trabajo, que ya no puede ver los chiquitos y que no tiene cómo arrimarle el 5 a la casa para sus hijos, que ya lo hace sufrir, tras de eso lo vamos a castigar metiéndolo en un galerón de esos con 30, 40 o 50 personas más. Eso es una barbaridad. Un saludo para Juan Manuel Rojas, para Evelyn Porras, Andrea Carboni, para Cinia Flores y todos aquellos que nos hacen su reporte de sintonía. Don Eric, tenemos una consulta aquí a través de el WhatsApp del Descubierto. Dice que si usted sabe qué opinión tiene Adaptación Social en relación a este proyecto de ley. No la sé, yo lo presenté al Parlamento y más que un asunto de adaptación social, sería bueno ver cuáles son las consultas obligatorias que debería llevar este proyecto. Y digo esto, ¿por qué? Porque mire, los proyectos están naciendo ahora al calor de la bendita pandemia y todo tiene que ver con COVID. Yo quisiera que más bien un proyecto de estos fuera permanente. Vea que nosotros le estamos dando tobilleras a otra gente que ni siquiera se tiene control de esas benditas tobilleras. Mínimo esas tobilleras, y yo lo hablé con la ministra de Justicia anterior, doña Marcia González Aguiluz, si mi memoria no me falla. Sí, y ella me dijo que estaba de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo esperaría que esto también se dé, no por descongestionar cárceles, ese no es el fin. El fin es que la persona tenga la oportunidad de ir a conseguir trabajo. Eso es lo principal. Yo creo que en esto, quienes se han opuesto terriblemente, obviamente es el INAMU. Y una vez más, porque el INAMU no defiende a las mujeres. El INAMU lo que hace es ver al hombre como un criminal. Eso es toda la vida. Yo lo decía desde que estaba Gloria Valerín. Uh-huh. Desde que estaba por ahí, que hay mujeres que están en esas esferas de poder que creen que todo hombre es agresor doméstico hasta que no demuestre lo contrario. O sea, invierten la carga de la prueba. Ellos ven en todo hombre un agresor doméstico y nos ven como el cáncer de la sociedad. Y así no puede ser. Entonces, yo creo que salvo ese tipo de personas estaría en contra, pero que aquí es una cuestión de humanismo y es una cuestión de que si todavía dijéramos, mire, es que ese vago pasa viendo la novela de las 11, bueno, ahora dan novelas a las 9, a las 10, a las 11, a la 1, y cuando no hay novelas está el ministro de Salud en conferencia de prensa. Entonces esa es nuestra parrilla, digamos, en televisión. Esa es la gran opción. Por dicha algunos tenemos cable, porque qué triste sería esas 8 que a todo el mundo le dice, quédese en casa.
Y usted con cable, con internet y con comida, y usted la pasa bien. Claro, no quiere ni salir por nunca. eso, y ojalá siga esto 80 años más. Pero ¿qué pasa con la gente que si no sale a trabajar no come? Y eso es lo que la gente no quiere ver. Y eso es lo que la gente no quiere entender. No estoy diciendo que salga todo el mundo a la calle. No. Don Eric, pero inclusive otros legisladores habían propuesto un apremio corporal nocturno, un apremio de 8 horas, Sí. para que siempre se han dado algún tipo de propuestas en este tema, pero nadie las acepta y siempre se rechazan. Y yo creo que esta ley de pensión alimentaria tiene añales de que nadie le hace nada. Correcto. Esa propuesta de Rodolfo Peña yo quisiera ver si progresa y yo le dije que yo la apoyaba, yo ya la había planteado, él la presentó, entonces yo no voy a hacer doble función en esto, pero yo creo que ya es hora de que nosotros, por amor a Dios, dejemos de tenerle miedo al INAMO, dejemos de tenerle miedo a todo el lobby LGTBI, WXYZ, porque ya no hayan que meter en todo eso, yo creo que van a meter todo el abecedario y que digamos las cosas como son. O sea, aquí no podemos estar viviendo con miedo. Para vivir con miedo nos vamos a esos regímenes totalitarios donde precisamente nos dicen qué hacer o qué no. O sea, ¿cuál es el miedo de que la gente salga con una tobillera o inclusive de que vaya 8 horas? Todo eso se puede discutir en una comisión. O sea, lo que quieren es simplemente hacerle un castigo sobre todo al hombre. Yo sé lo que van a decir. Mire, como dijo doña Patricia Mora, esta pandemia la vive peor las mujeres que los hombres. Y ahí no vio los datos que hay más hombres contagiados que mujeres. O sea, ni eso se arriman a ver. Están más muertos. Por eso, estamos en todo. A mí me hace gracia toda esta gente que dice, es que las mujeres sufren más que los hombres porque las mujeres tienen peores empleos. Vea, o son peor pagadas en el mismo empleo. Entonces, si en el mismo empleo tienen salarios más bajos, ¿por qué entonces las empresas no contratan solo mujeres para que les salga más barato? O sea, son argumentos donde se cae solo todo ese tipo de cosas que ellos vienen diciendo a lo largo del tiempo. Y eso es lo que uno no puede permitir. Entonces, en un caso como este, aquí no se trata de ver el hombre como un enemigo. Y por eso iba. Porque si usted se pone a ver cuánta gente está con apremio corporal por presión alimentaria, le aseguro que más del 80% son hombres. Yo una vez tuve la oportunidad de estudiar algo y habían 300 y resto de hombres y una mujer. Por en eso, Buen Pastor. por eso. Una mujer Y nada creo más. que me quedo corto con este tipo de cosas. Entonces, ellos van a decirle a usted, mire, es que la pensión alimentaria es para todo el mundo. Sí, pero es que la cosa no es así. Porque a la hora de dictar sentencia, la mayor parte de detenciones recaen sobre los hombres. Y entonces aquí es donde uno no puede permitir. Yo en esto sí soy claro. Cualquier persona que esté en condiciones de que no puede conseguir un trabajo, ahora más y antes también, de que se le dé la oportunidad por lo menos de que se le ponga un brazalete, no hace un montón de reos que están mandando a la calle, se le ponga un brazalete y que se le diga, bueno, salga o en última instancia, venga aquí a dormir 8 horas. Me parece que lo de las 8 horas puede ser un poco más caro, porque pues si no llega, ¿qué? Lo vamos a andar buscando y dónde lo encontramos. Pierde el beneficio. Sí, ya sé después. que con el brazalete me van a decir, vea, sí, yo sé, pero con el brazalete dice, bueno, es que ahí se lo quitan, o lo botan, o lo joden, o no lo recargan. Sí, pero ya ese es un asunto que tiene que ver porque se contrató una empresa y se le está pagando una millonada, que es la empresa de servicios públicos de Heredia. Pero eso siempre estuvo cuestionado desde que empezó ese proyecto. Claro, yo estuve con la gente de servicios públicos de Heredia y también. Digamos que aquí no hay un interés de darle seguimiento. Entonces, mándelo con el brazalete, ya me lo quita de encima. Ahora sí estoy respetando los derechos humanos porque no está hacinado, ya me lo quito de encima. Y si anda vendiendo marihuana, cocaína, o si anda violando, matando, ahí que nos pongan la denuncia a ver si lo volvemos a agarrar. Eso no puede ser, eso sí es una barbaridad. El expediente número 21.878, ley excepcionalísima sobre suspensión de apremio corporal a las personas deudoras alimentarias durante la emergencia por el COVID-19. Un único artículo donde hace reformas en el tema para personas que perdieron su empleo o fuentes de ingreso. Yo creo que esto era de los primeros proyectos, don Eric, que se tenía que ver ahí cuando empezó toda esta emergencia del COVID. Sí, y no quisieron. Mucha gente del PAC se opuso porque decían que que quien tenía pensión alimentaria, que esa no era la forma de hacerlo, y el Poder Ejecutivo nunca tuvo interés en este tipo de cosas. Repito, yo estoy seguro que si yo tuviera una fracción de 20 personas, el Poder Ejecutivo cambia su actitud. Y vuelvo al punto de los cálculos políticos. Aquí la mayoría de políticos, no puedo hablar de todos, no actúan por convicción, actúan por cálculo. Y eso es lo que tiene el país como está. Y espero que la gente lo valore mucho en el 2022, que vamos a ser convocados a las urnas nuevamente. Que no se polaricen
dos temas específicos, como pasó hace 2 años, ¿verdad? Miren, no importa que se polarice, ya se me que se polarice, pero en temas de verdad. De verdad, o sea, como en temas económicos. Si vamos a hablar de reforma del Estado, si vamos a hablar de empleo, si vamos a hablar inclusive ahora de empleo público, si vamos a hablar de cuáles activos se deben vender y cuáles no, si vamos a hablar de que si se deben bajar impuestos o no, si vamos a hablar de cómo vamos a hacer para pagar la deuda. Esos son los temas de verdad que tiene que tener este país. Esos son los temas que tenemos que tocar. Ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga y no con temitas light. Decía Jaime Bailey que Costa Rica debía estar muy bien, porque si aquí la discusión se centró en quién estaba a favor del matrimonio gay y quién no, quiere decir que no tenemos problemas. Todo estaba bien. Todo está bien. Un saludo para Giovanni Delgado, para Luis Alex, Francisco Padilla, para Giovanni Delgado, para Araceli, para todas las personas que de una u otra manera se comunicaron con nosotros a través del Facebook o a través del WhatsApp del Descubierto. Hay, bueno, una serie de comentarios, ¿verdad? En 2 vertientes, mucha gente apoyando las decisiones de don Eric o la propuesta de don Eric y otros en contra. Aquí don Álvaro Dinarte a través del WhatsApp del Descubierto nos dice: don Eric, si usted buscara ser presidente en algún momento, yo le daría mi voto. Un saludo para usted. Muchísimas gracias, pero no tengo plata y no tengo partido. Entonces, don Eric es diputado independiente. Bueno, tiene 2 años. Pero hace 10 años me había retirado de la política. La última campaña que participé fue con la de él. Y que me iba a imaginar yo que iba a estar sentado aquí en Cuesta Moras en estos días. Así es que de la vida da sorpresas, pero no tiento la vida. Lo que tiene que llegar, llega. Y lo que no llega. Don Eric, ojalá que nos vuelva a acompañar. Todavía faltan 2 años todavía de trabajo de ustedes y los diputados ahí en la Asamblea Legislativa, y yo creo que se va a poner más candente esto porque cada vez se acerca más ya en los temas electorales. Sí, se acercan más los temas electorales, pero yo creo que aquí, y lo digo abiertamente, aquí hay que derrotar el tripartidismo. Ya no estamos hablando de un bipartidismo, sino que hay que derrotar ese tripartidismo que viven criticándose entre ellos, pero que al final, como decía la canción de Serrat, bailan y se dan la mano. Bueno, y con esas palabras de don Eric Rodríguez Steller, nos despedimos. Eric. Muchas gracias, don Eric, por acompañarnos. Ha sido un placer, una conversación muy rica, una división de opiniones, pero eso es lo interesante, ¿verdad? Que se genere todo este tipo de debate y que, como lo dijo usted desde un principio, todo proyecto, toda decisión política va a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes y quedamos a las órdenes. Nos vamos el día de mañana, como siempre. Su cita es a eso de las 10 de la mañana a través de su radio actual 107.1. Tendremos invitado especial. Estaremos hablando de un tema también polémico que compete a todo este tema de la pandemia. Muchas gracias a todos por su sintonía y los esperamos. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.